señor Comodoro, soy la Caete Cuartoño Cuevas. Junto a mi camarada, la social Caete Ramos, vamos a entrevistarlo en el marco de Experiencia Malvinas del proyecto. Desde ya le agradecemos por su tiempo y primeramente le queríamos preguntar cómo nació su vocación militar, señor. Bueno, yo soy el Comodoro Mario Jorge Caparati y mi ciudad natal, digamos, y hasta lo que terminé el secundario, es Villa María, en la provincia de Córdoba. Es decir, no teníamos mucho contacto con militares, salvo hay una fábrica militar nomás de ejército, pero no tenía contacto. Y mi intención, desde joven, mi formación y mi experiencia, yo no quería tener algo más serio, digamos, en mi profesión, y dije, bueno, la carrera militar para mí podía ser una salida. Y junto con otros dos compañeros del barrio, nos empezamos a preparar. El padre era suboficial de ejército, y dijimos, vamos a rendir a la Escuela de Aviación Militar. Había habido una escuadrilla de acrobacia, Mentor, en Villa María, entonces eso nos movilizó en un principio. Y bueno, realmente vinimos acá a rendir, pasando carnaval, fue el 3 o 4 de enero, a rendir a la Escuela de Aviación Militar, y después de los 15 o 20 días el resultado, me dijeron que ingresaba a la Escuela de Aviación Militar. Mis otros dos compañeros, que eran hermanos, no ingresaron, por distintas causas, vista y todo eso. No ingresaron. Entonces ingresé a la Escuela de Aviación Militar en el año 67, y yo me acuerdo mi primera entrevista a los cadetes, qué quería ser, y yo dije ingeniero. Era mi idea porque me gustaban las matemáticas, era ingeniero. O sea, cómo fue variando la vocación. Ingeniero, primer año, bueno, tuvimos primer año, al final del primer año, ya en segundo año ingresado, era verano en segundo año, nos dijeron, un grupo de cadetes, teníamos que hacer el curso volovelismo. Bueno, así empezar a volar en segundo año. Nunca se me hubiera ni ocurrido. Yo que decía que quería ser ingeniero, volando en segundo año. Y después el curso aviador militar lo empezamos a realizar, despistaje se llama en ese momento, eran unas pocas horas, en fines de tercer año para cuarto año. O sea, antes de ingresar a cuarto año dije, bueno, ya que era piloto de planeador, voy a ver piloto de aviones. Y así fue que hice el CAM. En un primer momento digo, ¿cómo va cambiando? En un primer momento digo, no, yo quiero ser piloto y me gustaba más transporte. Terminé el curso de aviador militar y dije, no, ¿por qué? Me voy a Mendoza a hacer la escuela de casa. Así que fui a la escuela de casa y de ahí, fíjese, de ingeniero, piloto, querer ser transportero, terminé en la escuela de casa y continué con mi carrera en A4B y A4C, en Reino y en Mendoza. En algún momento... O sea, la vocación se va haciendo. Puede haber una llamita en un principio, una orientación, pero se va haciendo con la carrera, se va haciendo la vocación y uno va aprendiendo lo que es esto, ¿no? Siento que usted se imaginó formar parte de un conflicto armado. Nunca te imaginás como militar, hoy lo estábamos hablando, uno se prepara para algo que quiere que nunca ocurra, pero te tenés que preparar por si llega a ocurrir. Pero el militar no va a decir, ¿te gustaría entrar en un...? No te va a gustar, ni pensar, ni desear, ni mucho menos eso. Y como yo les decía a algunos, ojalá que no les ocurra a ustedes, ni a la generación esta, pero primeros conflictos que tuvimos nosotros, 69 el Cordobazo. Es mucho tiempo atrás, pero si van a la historia van a ver lo que era el Cordobazo. Ahí en el ala, en la rotonda del ala, haciendo guardia, control de ruta y los calibres 22 picándonos cerca que nos tiraban, por ejemplo. Después, del 75 al 77, fui instructor acá en el cuerpo de cadete, la subversión, le comentaba. Tremendo la subversión, o sea, de venir, estar permanentemente armado, el traslado en auto permanentemente armado, en la casa armado y dejarle un arma a la señora para que reaccionara. Eso, bombas en un casamiento que tuve en Carlos Paz, como le comentaba hoy, 4 de la mañana, regresando un día en Córdoba, bomberos, habían explotado 40 bombas en Córdoba en ese momento. O sea, eso también es una confrontación.
Después en el 78 estuvimos muy próximos a entrar en guerra con nuestro hermano chileno, de tal forma que nosotros, los pilotos, a las 10 de la noche nos fuimos a acostar ya con la navegación y la orden de dónde teníamos que ir a atacar, a las 6 de la mañana, a las 6:30 creo que amanecía en esa época, y bueno, a las 4 nos tenían que levantar para prepararnos, y nos acostamos y cuando me despierto estaba de día, digo, ¿qué pasó? Algo ocurrió acá, porque no nos llamaron, no sonó el despertador. Bueno, habían suspendido la guerra con Chile. Y después lo del 82 que vamos a hablar. O sea que, así, en grandes rasgos, mi generación tuvimos esas 4 confrontaciones. ¿Lo hubiéramos imaginado? No. Queremos que vuelva a ocurrir, yo tengo hijos, nietos y todo eso, que vuelva a ocurrir, ojalá que no. Pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado mentalmente uno, y después ya creo que vamos a entrar un poquito más en detalle, y la familia. La pareja con que uno elige, porque cuando esto ocurre, ocurre a toda la familia. Y no es fácil de sobrellevar eso. No sé si quedó claro. Sí, Sí, señor. Aparte de lo que acaba de mencionar, señor Comodoro, ¿tuvo algún otro adiestramiento en su sistema de armas para el conflicto del... Nosotros siempre nos hemos preparado porque era nuestra misión, nuestro objetivo, blancos terrestres, ferrocarril, usinas, radares, polígonos, es decir, siempre pista, siempre terrestre. Nunca pensamos lo que nos iba a ocurrir en el 82, que nuestra guerra iba a ser aeromarítima, o sea que nuestro blanco iban a ser barcos. O sea, no estábamos preparados y no es tan sencillo. Primero, reconocer un barco en ese momento. La mayoría no teníamos ni idea ni cómo estaban pintados un barco, ni qué era una fragata, una corbeta, lo tuvimos que aprender todo en 30 días, previo a la guerra. ¿Qué capacidades tiene un barco? ¿Por dónde se lo puede atacar? El armamento que teníamos no era el adecuado, porque una cosa es una pista, es un búnker, tirar algo duro, a tirar un blanco que es algo muy blando. Un barco es sumamente blando, atraviesa las bombas, pero como nada. El equipamiento personal, tener traje de antiexposición, si uno se eyecta en el agua, en ese momento sin traje de exposición, 3-4 minutos y muere. Esa es otra situación. Mientras que siempre en el continente o en una isla, y bueno, se me planta el motor o me dan un impacto, me eyecto, y siempre hay posibilidades, que una eyección también puede traer consecuencias serias para la persona, pero caer en tierra es más posibilidad de sobrevivir que caer en el agua en ese momento. Entonces, en el 82, que en el caso nuestro, mi escuadrón A4C, desplegamos, un mes seguido nos alternábamos con los Mirage, los Dagger, A4B y A4C, a Río Gallego. Nos desplegábamos a Río Gallego, así que a mí me tocó desde el 31 de marzo estar en Río Gallego, con el escuadrón desplegado. El 2 de abril se tomaron la isla, no sabíamos nada, y más o menos el 10 de abril aproximadamente nos redesplegamos a nuestra base de origen, San Julián, que después quiero hablar de San Julián. O sea que, y ahí fue que, ¿y ahora cómo es esto? O sea que en vez de ir para el oeste, para el lado de la Patagonia, Argentina, teníamos que despegar y ahí nomás meterse al mar, al Atlántico. Totalmente distinta la misión. ¿Cómo estaba conformada su familia en el momento del conflicto? Bueno, yo ya había estado 3 años de instructor acá en el cuerpo de cadete, fui a Mendoza y me incorporó el escuadrón A4C y ya estaba casado con mi señora y ya tenía 3 hijos, de 7 años, 4 años, ahora es vicecomodoro, y 3 años. O sea, 7, 4 y 3 años. 3 hijos viviendo en Mendoza durante el conflicto. ¿Cómo vivió usted el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea el 1 de mayo?
Bueno, ya nos estábamos preparando, ya teníamos información de que se venían los ingleses y que cuando vienen, cuando habían armado la flota, no vienen a ser disuasivos solamente, y teníamos turnos de preparación, de estar preparado con el armamento en San Julián, y justamente el 1 de mayo, que fue el primer ataque a las 4 y pico de la mañana, después a las 8 en Puerto Argentino, mi escuadrilla, en la cual fue la única misión en que yo fui jefe de sección, número 3, y el capitán Castellano, fallecido hace muy poquito, fue mi jefe de escuadrilla en esa misión. A las 8:30 de la mañana fue la primera misión que salió desde San Julián, y la primera misión de aviones de combate armados, y una experiencia en ese momento de que salimos a volar cerca de San Carlos, no tenemos mapa acá, pero cerca de San Carlos teníamos que estar a órdenes del radar de Malvinas, esperando el desembarco, posible desembarco de los ingleses, que en algún lado se tenía que producir. Esa era la lógica. O sea que donde se arrimaran, nosotros con los 4 aviones, 3 bombas cada uno, teníamos que reprimir ese desembarco. Tuvimos 3 horas girando hasta que se nos acabó el combustible y nos dijeron regresemos. Entonces hay muchas misiones, esa fue el 1 de mayo, muchas misiones de que no tienen la espectacularidad que uno ve en la televisión o los relatos de la gente, pero fue una misión que se cumplió esa misión, o sea, estuvimos en alerta, 11:30 o menos regresamos a San Julián. A la 1 y pico de la tarde, 1 y pico, se arrimaron algunos barcos y otros aviones, otra escuadrilla, sí atacaron a esos barcos. Creo que fueron los aviones Dagger los primeros en atacar el 1 de mayo, y ahí ya hubo enfrentamiento. Pero en el caso mío particular, la primera misión de combate que salió a las 8:30 de la mañana de San Julián, digamos, tuvimos una espera y no se produjo nada. Hasta las 11:30 no hubo aproximación de las fuerzas inglesas. Ese fue el 1 de mayo. Mi 1 de mayo, bautismo de fuego. ¿Y cuál fue la misión más difícil que afrontó? Bueno, yo quería relatar, por eso digo un poquito de la misión esta, el 1 de mayo, como diciendo, ¿fue una misión de combate? Sí, una misión de combate, no hicimos nada. Es cierto, no hicimos nada. Otra misión difícil fue aproximadamente el 8 de mayo, en donde nos fuimos varios aviones, a Dagger, a 4B, a 4C, a buscar en el medio del mar, porque había algunos indicios de que había barcos en la zona para atacar ese barco en el medio del agua. Hasta ese momento no teníamos trajes de posición. Hay que estar 1 hora en el agua y otra hora de regreso, que cualquier falla del avión, motor y todo, lo que es un cheque al portador, como decía yo, que lo podés cobrar en cualquier momento, que es el asiento eyectable, poco iba a servir. Te eyectaba, caías en el agua y poco iba a servir. Bueno, ese 8 de mayo, muy mala meteorología, ya era jefe de escuadrilla yo. Todos los aviones, casi todos los aviones iban llegando a la zona y se pegaban la vuelta porque no podían hacer contacto con el agua. En mi caso, que era uno de los pocos aviones sistema de armas que teníamos radio altímetro, llegué hasta los 200 pies. 200 pies son 60 metros. En el agua es nada, 60 metros en el medio del mar, con nubes, formados los numerales, y dije, no hago contacto, pego la vuelta porque esto es imposible, ¿no? Es imposible de hacer algún tipo de maniobra, todo eso. Pegamos la vuelta. Una sección de A4C nuestra continuó un poco más, algo veía, no sé exactamente hasta cuánto habrán bajado, pero esos 2 aviones impactaron contra una isla, que son Casco y Farías. Fueron los primeros 2 fallecidos de nuestro escuadrón, ese día 8 de mayo. Si ellos continuaron, y rasante, informaron al retransmisor de que por momentos perdían el contacto con el agua o no, o sea, muy mala visibilidad. Y bueno, no regresaron y creo que años después lo encontraron impactado contra islotes en
ahí en Malvinas. O sea, también eso, ¿se cumplió o no se cumplió una misión? De esas hubieron muchísimas misiones. Esa es una muy difícil. Siguiendo tu pregunta, otra difícil, 29 de mayo aproximadamente, también nos informan al escuadrón A4C, toda escuadrilla, una adelante que iba yo con 3 aviones y otra atrás con el primer teniente Vázquez, que después cayó con el Invencible, que venía atrás mío con otros 3 aviones, para un blanco muy grande, un buque muy grande, en el medio del agua, por supuesto, aparentemente sin escolta, decían, pero muy grande. Nos dieron las coordenadas, entonces salimos a tratar de atacarlo. Cuando salimos del reabastecedor en vuelo, conectamos la máster de armamento, que es la última que hay que hacer, la máster de armamento, y en ese momento al jefe de escuadrilla Vázquez, que estaba atrás mío, 30 segundos atrás, o sea que casi a la vista, dice, se me cayeron las bombas. Se prenden las bombas a veces por mala conexión. Dice, pero quiero seguir adelante, es decir, la vocación. Y yo le dije, no, ¿cómo vas a ir adelante sin armamento? Es un riesgo inútil. Entonces dije, vamos a formar un escuadrillón, en vez de 4 vamos a ser 5. Yo al medio, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Vamos a ser 5. Y ahí se me unieron los 5 aviones. Fuimos los 5 aviones. Muy mala visibilidad, chubasco, cuando está muy cubierto prácticamente el cielo, el mar, todo color gris, y si encima es un barco grande, posiblemente esté mimetizado, o sea que es muy difícil verlo. Así que llegamos al punto de las coordenadas que no habían ordenado, mirando todo, ¿ven algo? ¿Ven algo? No, no vemos nada. Bueno, vamos a seguir 1 o 2 minutos más rasante, a ver, visibilidad adelante, más o menos se veía bien. No encontramos nada, digo, bueno, vamos a pegar la vuelta, bueno, no está. No tenemos radar, nada, era visibilidad. Hacemos un viraje por izquierda como para hacer 180 grados y pegar la vuelta a la base. Cuando terminamos de hacer el viraje y ya nivelado, el buque grande que se nos había marcado, así que prepararse para atacar y qué sé yo, formación, y ya los numerales se concentran totalmente en tratar de derribar, hacer puntería y derribar, y yo de ir hacia el blanco. Más o menos, no lo tengo claro, pero unos 30 segundos antes de llegar, esto es nada, son 2 o 3 kilómetros, 30 segundos antes de llegar, identifico al buque Hospital Uganda. Es decir, bien a 90 grados le pasé las cruces rojas bien marcadas, lo identifico y pego el grito por radio, no tiren, es el Uganda. Y pasamos, nadie me contestó. Pasamos los 5 aviones arriba del Uganda. Cuando salí rezando a Dios, qué sé yo, que hubieran escuchado la orden mía, empiezo. 1, frío. Frío quiere decir que no tiré, que no lanzó. 2 frío, 3 frío, 4 frío, 5 frío. Ese fue mi alivio de no haber atacado al buque Hospital Uganda. Esa fue una decisión, alguien de arriba me iluminó, nos iluminaron y no lo atacamos. Bueno, arriba del buque Hospital Uganda había heridos, después me enteré, ¿no es cierto?, que había heridos argentinos, entre uno de ellos el teniente Lucero, que había sido derribado, uno de los derribados el 25 de mayo en San Carlos. Después creo que hicimos posteriormente algunos, hay mucha gente que todavía dice que tendríamos que haberle atacado o no, que tiene que ser una materia desde que todo militar, desde que usa el uniforme y puede entrar en guerra, tiene que saber lo que es la Convención de Ginebra. Nosotros no la sabíamos. Nosotros no tuvimos, ¿qué me iluminó? ¿Qué me dijo que no había que atacar? No sé. Pero la Convención de Ginebra, que la Argentina ha firmado y que desgraciadamente ahora uno ve en la guerra esta Rusia-Ucrania que de poco se debe respetar lo que es la Convención, pero si uno es cristiano, es argentino, que yo, si tuviéramos, ojalá no ocurra, pero tuviéramos que entrar en otra guerra, hay que respetar la Convención de Ginebra, que habla de los prisioneros, habla de las iglesias, habla de los monumentos, habla de la Cruz Roja, que hay Cruz Roja, hay Media Luna Roja, ahí son 3 o 4, hay que estar muy claro que están identificados
que no hay que tirar. Usted está viendo ahora, están viendo la televisión y todo eso, lo que está ocurriendo, no sé. Esa es una muy difícil. Buen día, señor. Yo soy la día. cadete de cuarto año Farías y con mi compañero el cadete de cuarto año Vera vamos a continuar con la entrevista. Nosotros recién lo escuchábamos que usted nos comentaba un poco de la misión donde usted visualizó el buque Uganda, ¿sí? Nosotros queríamos, usted nos dijo que no tenían formación acerca de los convenios de Ginebra, del derecho internacional, ¿sí? ¿Qué lo motivó a usted a decir que no tiren en ese momento? Que usted dijo que se sintió iluminado en ese momento. Sí, primero en ese mes de preparación, ya digo todo abril y más, un poquito mayo, ya los conocíamos perfectamente ya los buques, ya teníamos idea de qué era un buque de guerra, un destructor, una corbeta, el portaaviones, o sea, los teníamos bastante identificados por fotografía, maquetas, o sea que fue el trabajo de casi 2 meses de identificar. Y el buque hospital, pensando, ¿y qué puede tener un buque hospital? No puede tener nada de guerra, no puede tener armamento, no puede tener desembarco de tropas. Si uno consulta en esto, los marinos lo saben. Sí, a mí me quedó claro. Después yo preguntando a mis numerales, que cuando escucharon no tiren, es el buque Uganda, ellos dijeron, yo hubiera tirado. O sea que me comentaban que ellos hubieran tirado. Así que el fragor del combate, el fragor de ese momento, por ahí uno puede cometer ese error humano, decir, uy, no lo vi, o no lo identifiqué, o me pareció, o creí, o no sé qué puede haber sido. Ante la orden del jefe de escuadrilla la cumplieron ellos. Ahora, el por qué yo lo dije, todavía me lo pregunto. ¿Por qué? ¿Qué me iluminó de decir, era un buque indefenso? O sea que si le metían 5 aviones, 3 bombas cada uno, 15 bombas, pero que hubieran pegado, impactado algunas nomás, decir que era un buque hundido. ¿Y cuántas víctimas hubiéramos tenido con eso? Y después la pregunta mía, pero por eso en ese momento no sé qué me hubiera ocurrido. Yo digo, el posterior hubiera sido un desprestigio para la Fuerza Aérea tremendo. Hubieran aprovechado los ingleses, que son muy hábiles para esto de la propaganda, decir, fíjense lo que hacen estos bestias, animales salvajes, que se yo, atacar un buque hospital. Creo que hubiera sido eso. Y posteriormente, pero esto ya es muy futurismo, los 5 hubiéramos estado en algún tribunal internacional explicando el por qué hacíamos un ataque a un buque hospital, no sé, crimen de guerra. O sea que no sé si... Ahora usted me dice por qué dije no, ya le digo 30 segundos pensando en algo difícil, en que puede ser un destructor, que puede ser un buque de carga, que puede ser un petrolero, que son todos blancos fáciles. 30 segundos, pónganse el reloj 30 segundos y a baja altura y con todos los problemas que uno tiene con el avión y con los numerales y todo eso. ¿Qué me dijo ahí 10 segundos antes? Habrá sido, o sea, no tiren, y el Uganda y los otros escuchando se sacaron el dedo del botón de la bomba. Sí, sí. ¿Qué fue? No se lo puedo decir. No se lo puedo decir que... Y cuando, después de esa misión, ¿no? Cuando aterrizó, ¿cómo fue la repercusión de no haber tirado, no haber cumplido con la misión? La gente en general tenía esa idea de que, y bueno, que era un blanco y que había que hacer cualquier cosa. No teníamos esta instrucción, como ustedes bien ahora lo tienen, esto de la Convención de Ginebra. Es como a un prisionero decir, prisionero levantó la banderita blanca, puso las manos, tiró el arma y lo mato. Y porque, bueno, puede ser que en la medio de la noche, en el medio del grito, y que yo creía que me iba a tirar alguna granada, algo, pero si yo estoy consciente de que un prisionero, tengo que actuar como dice la Convención de Ginebra. Si yo fui consciente en ese momento de que era un buque hospital, yo tuve que actuar en ese momento así. Otra gente en el comando, en la unidad, esperando y qué sé yo, no tuvieron esa visión a lo mejor del buque blanco, 3 cruces rojas, pero impresionante, bien marcado. O sea, bien como dice la Convención de Ginebra. Si ustedes ven
los buques hospitales entran a Google, Internet, cómo están identificados. Sí, sí. Es decir, se supone que es para que no le tiremos. Así será con un hospital, con una carpa, con una ambulancia, con un tren sanitario, con lo que sea. Me imagino que será exactamente igual. Pero no fue muy grata la recepción cuando diciendo podríamos haber tenido un buque más hundido. Muchos pensaron en eso. Muchos pensaron en eso. Pero señor, usted dijo que se preparan, antes se preparaban para la guerra, como militar nos preparamos para la guerra, pero psicológicamente, ¿usted cómo vivió alguna baja cercana o algún numeral? ¿Cómo lo sintió? Bueno, nuestro escuadrón fue muy afectado. Nosotros teníamos 20 pilotos, 16 aviones, con eso comenzamos la guerra, y tuvimos 9 derribos, 8 fallecidos, uno el teniente Lucero, como dije yo, muy herido, o sea, casi un 50% de baja. 50% de baja. En una unidad de que no es como Córdoba o Buenos Aires, en Villarreino, en Tandil, en Mendoza, como el caso nuestro, muy poca gente tiene familiares en ese lugar. Entonces uno vive, el casado de eso vive en un edificio de Fuerza Aérea. O sea que todos tus vecinos, teniente, alférez, primer teniente o capitán, todos nos conocemos, todo es una gran familia. Entonces, un derribado, un fallecido, repercute en todo el edificio. Todo el edificio se entera de qué es lo que pasó o cómo estaba. Entonces, eso afecta tremendamente. Es decir, no es un desconocido, es alguien que yo, no sé, no lo veo, no sé quién es. Ya le digo, mi señora, en el caso, mi señora se reunían todos los días, rezar el rosario, sabiendo las novedades que estaban ocurriendo, bajas que teníamos. En el caso, le digo yo, de quién elegir de pareja o no, teníamos 3 hijos, mi señora tenés 3 hijos, uno de mis vecinos, López, es también que fallecido, la señora estaba embarazada, 7 meses y medio, o sea, le faltaba para tener su bebé. Y a la noche, 12 de la noche, por ahí le toca el timbre a mi señora, sola, porque ya estábamos desplegados, toca el timbre a mi señora y le dice, Graciela, estoy con trabajo de parto. 12 de la noche, una cosa así. ¿Qué hizo mi señora? Dejó a los 3 hijos en el departamento, tomó el auto y la llevó al hospital español, hospital en Mendoza, para que tuviera familia esa señora. Uno piensa 3 hijos y dejarlo solo y todo eso. Es decir, hay que tener grandeza, hay que tener espíritu en el medio del conflicto, todo esto ocurriendo. Sí, sí. Bueno, eso me enteré yo hace 2 o 3 meses, no se cree que hace mucho, me enteré de esa anécdota y me la contó mi señora. O sea, cuántas cosas de esa, fíjese si no va a afectar. O nosotros que vivíamos en una hostería en San Julián, que después quiero hablar de San Julián también, porque dentro de 2 días, el jueves, la Fuerza Aérea declara Ciudad Heroica San Julián. Ciudad Heroica San Julián. Dice, y gallego, y grande, y como... No, San Julián es algo totalmente especial, San Julián. Y nosotros vivíamos en una hostería, y a lo mejor 3 en una habitación, y menos mal que en el caso mío no ocurrió, pero no faltó ninguno de esa habitación, pero sí del lado o alguno, y juntar los elementos personales para entregárselo a los familiares. Todo eso es tremendamente, hay que estar con espíritu muy alto y muy convencido para seguir en esos casos. Son cosas muy, muy duras. Y San Julián, le digo, hoy estaba hablando recién, más o menos un pueblo de 3.000 habitantes, no más de eso, y le caímos como 2.000 o 3.000 más. O sea, duplicamos el pueblo. Todo el pueblo, y lo único que había en San Julián a lo mejor era un suboficial que era el jefe de aeropuerto. O sea, no existía una unidad militar. Pero todo el pueblo de San Julián, agua potable que no alcanzaba. La panadería, el cura que se saturaba con la misa, el peluquero que no daba abasto, o sea, todo el pueblo con las luces apagadas de noche, transitando con sus autos con la mínima iluminación,
todo el pueblo estaba disponible para nosotros, porque desde los repuestos, desde cualquier cosa que se necesitara, imagínense la logística que hay que hacer para sostener una base aérea de la nada. De la nada, lo único que había era una pista y refugio, originalmente. Pero todo lo demás que hay que llevar, comunicaciones, combustible, camiones, vehículos, todo eso, en la Patagonia. O sea, San Julián, yo reconozco, y la Fuerza Aérea la reconoce, creo que la va a declarar ciudad heroica el jueves que viene. Yo creo que es un mérito absoluto para toda la población de San Julián. Toda la población se sentía parte de... Absolutamente. Absolutamente parte nuestra. Pasando más, avanzando en el conflicto. El día más negro para la flota inglesa, el 8 de junio. El 8 de junio, Bahía Agradable. ¿Tuvo alguna participación? Sí. Ahí ya nosotros habíamos perdido, por eso digo, en qué situación anímica ya nos encontramos. De 16 aviones ya teníamos 7, 9 derribados y por supuesto 9 pilotos menos. Y estábamos de turno con mi escuadrilla, 4 aviones, estábamos de turno para salir porque éramos uno de los pocos que no habíamos venido a ver a nuestra familia a Mendoza, regresar unos 3 o 4 días volvíamos, ¿no es cierto? Entonces hacíamos el primer turno a la mañana y ahí nos pasaba a buscar un Learjet para traernos a Mendoza posteriormente y estar unos días con nuestros familiares. Yo del 31 de marzo que no estaba con mi familia en Mendoza. Empezó a la mañana, 8:30, sí, un desembarco posible, que se despeja, que no se despeja, y que la cuestión que se empezó a despejar y empezaron a salir, ordenados por el comando, aviones para atacar los barcos de desembarco ahí en Bahía Agradable. Llegó a las 1:30, 2 de la tarde, no vino nuestro reemplazo, cuando nos tendría que haber reemplazado, no vino, y eso a las 2:30 o 3 de la tarde llegó una orden fragmentaria, es una orden que tenía que salir 4 aviones A4C para completar la misión ahí en Bahía Agradable. Así que hubo ustedes que estaban preparados a las 8:30 de la mañana, bueno, a salir a la tarde. La cuestión que despegamos para Bahía Agradable alrededor de las 5 de la tarde. 5 de la tarde. De noche, ya 8 de junio, se hace de noche muy, muy, muy rápido. O sea, salimos con 4 aviones, 3 bombas cada uno, el teniente Sátara, Codrington y Paredi, y yo de jefe de escuadrilla, hacia el reabastecedor. Hay unas demoras porque venían otros aviones que ya habían estado en la misión, con algunos problemas de impacto, pérdida de combustible, o sea que se demoró un poco el reabastecimiento, de tal forma que le aviso al comando que hago el reabastecimiento, pero voy a llegar de noche a la zona de Blanco. Vaya lo mismo. Entonces lo único que dije, en vez de hacer la ruta de distracción, digamos, me voy derecho al Blanco, gané 15 o 20 minutos de ir derecho hacia el Blanco. Nuestra misión no era ya los buques que sí estaban ya impactados, los buques de desembarco, sino la tropa en tierra. Éramos la última escuadrilla que había, que iba hacia Bahía Agradable. La tropa la cabeza de playa, como se llaman los marinos, en el desembarco. Previo a nosotros habían estado los A4B, que de 4 aviones regresaron 1, 3 destruidos, o sea que eso lo escuchamos. O sea, nos tocó a nosotros, llegamos a la zona de la isla, bien rasante, casi de noche que más o menos se ve el horizonte, porque era atardecer, pero el suelo es poco visible, o sea, poco visible los blancos. Formación de la escuadrilla como para el ataque, nivel de vuelo para tirar las bombas, y veíamos, sí, de muy lejos, el fuego negro y el fuego rojo y el humo bien negro que salían de los barcos que habían sido impactados previamente a la mañana, así que o sea que eso nos orientaba perfectamente hacia dónde teníamos que ir nosotros. Unos 20 o 30 segundos antes de llegar al Blanco empezaron las municiones trazantes, que de noche es muy impresionante, munición trazante, cohetes, misiles, todo lo que nos tiraban, y
llegamos y ordené lanzar las bombas, o sea, las 12 bombas lanzamos. ¿Qué es lo que ocurrió? No lo sabemos, porque usted lanza las bombas y si los ingleses no informan, no filman, no pasa nada, nosotros no podemos saber qué es lo que ocurrió. Pero increíble los impactos que teníamos, y la orden era que después de lanzar los 4 íbamos a salir rasante a la derecha, que era el mar, para salir de toda la munición de la infantería que estaba en la playa. Los 2 aviones salieron a la derecha, y en el caso mío, que tuve muchos impactos, sentí impacto que es como mazazo, como si a usted en el auto con un martillo le pegaran martillazo en el capó, en el guardabarro, que sea. Esa es la sensación de mucho impacto. Entonces dije, me dieron. Entonces la intención mía fue tomar altura, perder velocidad, porque eyectarse a 400 y pico nudos no es grato, hay muchas consecuencias. Entonces digo, me levanto, subo, asciendo, y veo la situación, si está cerca, de nuevo está cerca la isla, me eyecto a la isla, es decir, que no, por los impactos que tenía. Ahí ya se pierde toda la coordinación. El que estaba a la izquierda mía, que era Codrington, vio que era tan infernal los impactos y las trazantes que nos tiraban a los 3 que estábamos a la derecha, y a él también, por supuesto, dijo, no, yo no voy a ir por la derecha, yo me vuelvo por la izquierda. O sea, decisión propia, peor, pasó por los montes que están a la izquierda, le tiraron absolutamente de todo a él. Es decir, peor la decisión, los otros era un tiempito y después en el agua ya no había más infante, ¿no? Claro. Así que los 4 volvimos totalmente desconectados, y cada uno por su cuenta, un desparramo total, que era la última misión esa. En el caso mío, llegué hasta los 10.000 pies, una altura normal, empecé a ver el avión, a controlarme un poco de mi expectativa, y vi que más o menos andaba bien. Sí, me había ocurrido, apenas salí de eso, apenas en uno de los impactos, sin oxígeno, o sea que me quedó la máscara, que no podía respirar. Ahí uno desengancha y respira los vapores y la cabina contaminada que uno tiene. Pero fue uno de los impactos, evidentemente me dañó el sistema de oxígeno, pues fue inmediato. Llegué a los 10.000 pies, empecé a evaluar y dije, bueno, esto más o menos parece que anda el motor, o sea, las cosas más o menos elementales andan, entonces no voy a eyectar nada. Trato de volver. Haciendo a 20.000 pies son 6.000 metros, sin oxígeno. 6.000 metros sin oxígeno, la cabina despresurizada para que entre impacto directo para no tener contaminación, y me volví unos 40, 50 minutos, volviéndome, tenía que volver al abastecimiento, dije, no voy a estar en condiciones precisas de hacer un reabastecimiento fino, porque era una cuestión muy delicada, fino, sino que me voy directo a San Julián, me voy directo a tratar de aterrizar. 150 millas, o menos antes de llegar, ya contacto con radar San Julián, ya comprobé mis velocidades, mi consumo de combustible, mi distancia con el radar, y yo digo, creo que llego, me parece que estoy bien. Con lo que pensando 6.000 metros de altura, te piensen en 6.000 metros de altura, la falta de oxígeno y todo eso que a uno lo puede afectar. Cuando ya estaba 25, 30 millas, más o menos veía el continente, ya le digo, o ya de noche, allá ahí, veía el continente y le digo, enciéndame las luces de la pista porque no la veo. Me dice, está a full, están encendidas a pleno. Yo dije, estos son mentirosos, estos creen que me vienen siguiendo algún inglés y no quieren prender la pista para que no lo ataquen. Bueno, me juego, y ahí seguí adelante a donde yo creía que más o menos estaba la pista, no veía bien, tal vez, y empiezo el descenso. Ya más temperatura en el avión, y entonces a los 3.000 metros, unos 10.000 pies, a los 3.000 metros, ahí sí vi la pista. O sea que yo tenía afectada seguramente mi visión. Y ahí ya vi la pista. Dije, me voy derecho a aterrizar. Sigo derecho a aterrizar. Pensando yo que ya había perdido mis 3 numerales, porque no tenía contacto. Digo, acá, al final, el único que regreso soy yo. ¿Se reencontraron cuando aterrizó, señor? Por eso, ahí voy derecho al aterrizaje, y dije, voy derecho al aterrizaje, como sea, así que lo vi, aterricé el avión, llegué hasta el final de la pista,
al final de pista de noche, ahí los mecánicos desarman, cañones, las cosas que tienen los desarman, y comencé el rodaje hacia los búnkeres de noche. Cuando comencé el rodaje hacia los búnkeres se me planta el motor por falta de combustible. O sea que llegué con el último suspiro. Y digo, bueno, tengo que esperar, ahí uno queda sin comunicación, sin luces, queda en el medio de la carretera, tengo que esperar a que venga el tractor de los mecánicos a que lo remolquen hasta el búnker. Bueno, estuve esperando unos minutos y por ahí veo un avión. Uno por lo menos bien. Así que ya aterrizó un avión. Llegó el tractor, me engancharon, empezamos a rodar y cuando estaba llegando a los búnkeres, al otro extremo estaba llegando a los búnkeres, 2 aviones más que venían. Se regresamos los 4. Imagínense digamos, gracias a Dios, gracias a todos de que regresamos. Por supuesto, llegamos, ahí nos fuimos, hicimos, es decir, los 4 aviones totalmente impactados, con muchos impactos, por eso digo 8 de junio, ya de 7 aviones, los 4 nuestros impactados. O sea, fíjese en qué condiciones ya estábamos para seguir algún otro tipo de misión. A lo sumo con 2 aviones, 3 como máximo, los días siguientes. Bueno, fuimos a declarar la inteligencia, nos fuimos al hotel, nos preparamos. La cuestión que despegamos y a las 12 de la noche estábamos aterrizados en Mendoza, reuniéndonos con la familia. Ese fue el 8 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Esa fue la misión del 8 de junio en el caso de mi escuadrilla. Pero usted nos comentaba que mientras ustedes salían hacia su misión, digamos, y la otra escuadrilla regresaba con novedades, con bajas, eso siguen, mientras ustedes van, como que afecta psicológicamente. Nunca tuvo la decisión de decir, más que nada por sus escoltas, digamos, por su escuadrilla, como jefe de escuadrilla, de abandonar o decir... Te afecta, pero te da también algunas informaciones, como diciendo, bueno, están los Harrier, pero también ellos están afectados, no pueden tener tantos Harrier. Ese Harrier que bajaron a la escuadrilla anterior, ese no va a estar, o si está, no está armado. O sea que vos te haces una imagen de que, bueno, yo por lo menos este peligro de los Harrier no lo voy a tener. Y no lo tuvimos. Este peligro de que lo derribaron los Harrier, no lo vamos a tener porque hay posibilidad de que no ocurra. Y fue así, o sea que la misión es lo más importante en estos momentos, cumplir la misión. Después están los pequeños detalles, yo digo, cumplir la misión, está bien, lo del buque hospital, la misión era destruir el buque, pero ahí hay pequeñas cositas que la misión puede quedar de lado. Es decir, o decir, bueno, tengo que ir para esquivar el Harrier o alejarme de la posibilidad, pero voy a llegar de noche y no voy a atacar la misión. Entonces dije, no, voy derecho y que sea lo que Dios quiera. Porque los Harrier también, todo eso, sabiendo de dónde son los aviones, dónde vienen, más o menos en esa ruta te está esperando. En esa ruta no te esperan por otro lugar. Y bueno, esas son pequeñas modificaciones, pero el objetivo hay que tratar de cumplir. Y eso es... ahí están las pequeñas decisiones que tiene que tomar el jefe de escuadrilla, muchas de ellas, y después los numerales también. Volver, no volver, volver el reabastecimiento. Yo llegué y aterricé y me quedé sin combustible cuando regresaba al búnker, y si no hubiera llegado, ¿por qué no reabastecí antes? Es decir, es difícil las decisiones que se tienen que tomar en ese momento. No hay tiempo, mucho tiempo de pensar. Permiso, señor. Recién usted nos hablaba de un reabastecimiento en vuelo. ¿Nos puede explayar un poco más acerca de...? Sí, la gran ventaja de los aviones A4 es que tiene la posibilidad de reabastecimiento en vuelo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da margen de 2 o 3 horas más a lo mejor de vuelo que cualquier otro avión, que un Mirage. Entonces, estas misiones que uno hacía casi 1 hora de ida y otra hora de vuelta, por ejemplo los Dagger o los Mirage, no tenían esa posibilidad del combustible, porque ellos llegaban, tenían 5 minutos para estar en el blanco o para entreverarse, atacar a un Harrier, 5, 6, 7 minutos, no le quedaba más margen. Y si llegaban a tener algún impacto en sus tanques de combustible, eso no llegaba, eso no tenían margen.
Los A4 por lo menos teníamos esa posibilidad de que antes cargábamos a full de combustible, ya nos daba más tiempo de estar en el blanco, y al regreso, como ha ocurrido, hay aviones que han venido enganchados hasta prácticamente el aterrizaje, porque tenían agujereado los tanques de combustible, y se llegaban, no se eyectaron en la isla, no se eyectaron en el mar, y llegaron a la unidad gracias al reabastecimiento en vuelo. Que es una misión complicada, teníamos buen adiestramiento, los aviones Hércules también tenían buen adiestramiento para guiarnos, para acercarnos, para acomodar el Hércules, para que nosotros pudiéramos embocarle a la manguera, que no es tan fácil después de estar con un estrés máximo, porque el estrés que está sufriendo el piloto en esos momentos del ataque, todo eso es máximo. Y eso se ve en las decisiones, en los comandos, en cómo mueve uno el avión, y la canasta es muy pequeña, no es tan fácil de introducirlo. Pero una vez que se introdujo, una vez que uno ve el Hércules, como si tuviera ahí, no sé, lo están esperando con los brazos abiertos, es una seguridad. ¿Cómo escuchar el radar o escuchar una comunicación de propia tropa? Es que le da una certeza a uno, sí, lo tengo en pantalla, venga, no hay problema. Esas cosas a uno lo incentivan, que si uno dice, nadie me escucha, nadie, ¿dónde estaré? Estoy en el medio del mar, estaré yendo bien, ¿en qué dirección estoy? Que le diga, no, está bien, siga la ruta, mantenga que está bien. Todas esas cosas favorecen. Y el reabastecimiento es muy complicado, no es fácil, pero teníamos los A4, B y C, y los de la Marina también, los A4Q, tienen esa posibilidad de reabastecimiento, que es una gran cosa, es decir, una gran ventaja. ¿Cómo se sintió cuando se enteró que cesaron las hostilidades? Bueno, yo estuve en Mendoza, como dije, Mendoza volvimos, no me acuerdo, 11 o 12 de junio, volvimos de nuevo a San Julián, medio de noche, y me acuerdo que algunos estaban de escuadrón hablando con su oficial, no, porque nosotros, si hundimos un buque más, se van los ingleses, se van a rendir, y qué sé yo. Y yo le dije a ese oficial, discúlpeme, ¿estás convencido de lo que dice? Sí, no, esto se acaba enseguida, le digo, esto se termina, porque una cosa es el río Colorado al norte y otra cosa es el río Colorado al sur. El río Colorado al sur estaban en plena guerra, el río Colorado al norte estaban con el Mundial del 82, creo que era el de España, o sea, la gente estaba en otra cosa. Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, los periodistas, la televisión estaban en otra cosa. Pero también estábamos información de que había estado 3 o 4 días en Mendoza, de que esto era inevitable. Entonces, el 14 de junio, ahí cuando nos reunió el jefe de escuadrón, al grupo que nos quedamos, ya digo, pocos pilotos que sobrevivimos, y nos dijo, nos rendimos, y a uno, primero hay varias sensaciones, uno de tranquilidad como diciendo, bueno, esto se terminó por fin, no estoy más en peligro, todo eso, y la otra es, y todo lo que hicimos, y todo el esfuerzo, y los caídos, y los familiares, cómo enfrentamos esto, el regreso, cómo va a ser el regreso, enfrentarse a esto, como diciendo un esfuerzo, ¿para qué? Porque usted ha dicho, bueno, cuando usted gana la victoria, conquistamos la isla y qué sé yo, todo puede tapar todas estas emociones, pero cuando usted pierde, lo más difícil, lo más complicado es sobrellevar la derrota, no la victoria. Así que, es decir, fue un alivio, fue como diciendo, bueno, se terminó el suplicio esto, porque si no se podía seguir, hasta hubieron misiones 13 de junio, había misiones, bueno, y había gente que también cayó hasta horas antes de finalizar el conflicto. Y uno dice, ¿para qué? Esa es la duda que uno le queda. Y en ese periodo que estuvo, desde que regresó a Mendoza el 8 de junio hasta el 14. No, hasta los 11 más o menos. Es decir, 2 o 3 días tuvimos. Sí. ¿Usted pensaba que iba a volver a salir en otra misión? Y así ocurrió. O sea, por ejemplo, el caso que yo le digo de López, que le había dicho que mi señora, bueno, asistió al parto, no conocía a su hijo, fue uno de los primeros en regresar a Mendoza,
fue uno de los primeros en regresar a Mendoza, pudo conocer a su hijo, tener a su bebé, que hay una foto por ahí que está con el bebé en brazo, llegó a San Julián y en la primera misión lo derribaron. O sea que no había finalizado la guerra, o sea que nosotros habremos, no me acuerdo bien qué día, el 11 a lo mejor, y estuvimos 2 o 3 días y más que no finalizó la guerra, o sea que podíamos salir. Cuando uno dice se rindieron o no sale mal los aviones y todo eso, ahí puede decir, bueno, por lo menos ahora la tranquilidad de que en la isla no voy a caer, es decir, que no voy a caer en una misión de combate, porque se supone que finalizó el conflicto. O sea que eso, desde el 11 hasta el 11 o 12, 13, y podía haber salido yo u otros, no, cualquiera. Las últimas bajas, ya le digo, nosotros el 8 de junio teníamos 7 aviones, volvimos con 4 impactados, y al final a Mendoza volvimos con los 7 aviones, o sea que no hubieron bajas posteriores. Permiso, señor. Respecto al regreso, usted cuando regresó al continente, ¿cómo continuó con su vida personal y profesional? Bueno, decir, personal, así con mucha bronca en algunos casos de queriendo periodista hablar, pero sabiendo que ellos quieren el rating, querían de ver a ver quién voló, sacarse la foto con el avión y todo eso, así es como que mostrar o crear ciertos héroes, y nosotros estamos, es decir, como yo le digo, hay muchas misiones que hemos cumplido, muchas misiones, y a lo mejor no tenían el impacto como esta de Bahía Agradable, que gracias a esa de Bahía Agradable, los 4 pilotos que estuvimos nosotros, tuvimos la medalla de valor en combate, como los del Invencible, los 2 que cayeron como los 2 que sobrevivieron, tuvieron gran valor en combate. Son 4 las medallas que entrega el Congreso de la Nación Argentina a los combatientes propios, son 4. Muerto en combate, herido en combate, valor en combate y gran valor en combate. Nosotros, es decir, el orgullo de nuestro escuadrón es que, ya le digo, de 20 pilotos que éramos, tuvimos 8 medallas de muerto en combate, 1 de herido en combate, ya son 9, 4 de gran valor en combate, 13, y 4 de gran valor en combate. 17 medallas tiene el escuadrón nuestro. Los integrantes, ¿no?, del escuadrón nuestro. Sí, señor. Es decir, eso, un orgullo, y por ahí ya sabemos después lo que ocurrió en el país, desmalvinización, que claro, que querían, que el proceso militar, que Galtieri, qué sé yo, y todo eso afecta. No sé qué teníamos que ver con eso si estábamos en el medio del terreno cumpliendo con nuestra misión. En el caso nuestro, en el vuelo, y los pobres soldaditos que estaban, soldados que estuvieron en Malvinas y todo eso, metidos en la turba o recibiendo el bombardeo, exactamente lo mismo. O sea que confundiendo la política con la acción de guerra, ¿no?, con la batalla. Eso afecta. Príncipe, ¿usted sintió ese reconocimiento por parte de la nación, de su ciudadanía? Muy tarde, 40 años tarde, este año, digamos. Tan tarde como lo demás, ya le digo, en un momento dado, nosotros salíamos con mi señora siempre, hay una plaza ahí cerquita del edificio nuestro, Plaza España creo que se llama, salir con los chicos a caminar cuando regresamos a las 5 o 6 de la tarde, en bicicleta uno, en triciclo otro, a caminar, todo eso, los 3 que yo tenía. Tengo un cuarto hijo que fue post Malvinas ese después, pero salíamos y yo me acuerdo que una señora también con sus hijos, señora 40, 50 años, me dijo, discúlpeme, los reconocí, no sé en dónde, en alguna entrevista de Mendoza, los reconocí, soy profesora de historia en el secundario, y le agradezco lo que han hecho por Malvinas y todo esto. Ese fue el mejor reconocimiento que tuve en mi vida. La de esa señora que no sé quién es. Ya, es decir, la conocía porque estábamos en la plaza, siempre nos encontramos, pero ese reconocimiento, yo digo, ese fue de sentimiento de corazón, de alma y todo eso. Eso, mientras que en otras unidades, yo sé que Tandil, Reino, Reconquista, toda la unidad participaba. Nosotros en Mendoza
de los escuadrones, la escuadrón A4C. Estaban los Morán Surnier, que eran ACB2, estaban los Sabres, estaban los helicópteros. O sea que un 20-25% de la brigada de Mendoza participó en la guerra. Entonces, cuando regresamos nosotros, y bueno, no fue los otros, y bueno, no habían estado, o sea que no hubo de involucrarse así como diciendo recibimos a la gente nuestra que combatió allá. No lo tuvimos en Mendoza. Permiso, señor. ¿Y desde la experiencia, qué enseñanza le dejó el conflicto? Por eso le digo yo de que hay que estar preparado, de que nosotros tuvimos una formación de acá en la Escuela Bello Militar, nacionalista, tomista, Santo Tomás de Aquino, que eso nos da cierta fortaleza porque en algo más hay que creer en eso. En la elección de la pareja que a uno lo va a acompañar toda la vida, eso tratar de involucrárselo a todo, porque decir, aparte de tener 14 mudanzas en mi carrera, que eso no es sencillo, ni para los hijos, ni para la señora, ni para nadie, es sencillo. Le digo un caso también puntual. Yo tenía una hija de 7 años, 4 y 3. La de 7 años ya iba a la escuela, primero, segundo grado, ya iba al primario. Vaya a saber qué escuchaba de sus compañeritos de la escuela, de tu papá, que sí, que combate, que no va a volver, que no vino, y qué sé yo. No teníamos la comunicación, el teléfono ahora, hacer Zoom, no teníamos nada de eso. O sea, hablábamos por teléfono con la señora un minuto y medio, 2, después le dábamos el teléfono a otro, todo el contacto. Así que ella tal vez vaya a saber lo que pensó. Entonces yo cuando regresamos, muy distante, muy la hija que no sabía yo qué es lo que pasaba. Lo que pasó es que su hija creía que usted no volvía más, que usted había muerto. Entonces cuando apareció todo eso, como diciendo, ¿será real o no será real? O sea, fíjese todos los trastornos que ocurren en un post-Malvinas, que ustedes lo habrán escuchado, gente que se ha suicidado, gente que es decir, soldado y todas esas cuestiones, de que hay que tener un tratamiento especial con la gente esta que participa, no solamente la cuestión económica, sino el tratamiento de salud, tratamiento psicológico, inserción, más o menos lo hemos visto en algunas películas, lo que le ha ocurrido a Estados Unidos con los que vinieron de Vietnam, más o menos, lo han tenido. Eso ocurre. Señor Comodoro, y si usted en este momento tuviera todo el cuerpo de cadetes, los futuros oficiales, ¿qué enseñanza les dejaría a ellos? Bueno, esto primero de prepararse totalmente para lo que uno tiene su vocación. El que es piloto, el que es artillero, el que está en defensa, el que está en mecánico, porque eso también otro que nos duele a nosotros. Siempre la Fuerza Aérea ha dicho, la unidad es una sola, somos todo uno, el mecánico, el que está cargando combustible, que nos arregla los aviones, el armero, todos somos uno. Y es para hacer una comparación, es como si yo dijera, en un portaaviones, que entró en guerra en un portaaviones, los únicos combatientes, los únicos que van a tener merecimiento y todo, son los pilotos que fueron y bombardearon. ¿Y qué? ¿Y el portaaviones no está en guerra? Es decir, todo el grupo está en guerra. Y en este caso lo mismo, nosotros no ha habido reconocimientos de los oficiales, de los civiles, de los mecánicos, del pueblo de San Julián, como digo ahora, honorífico, no sé, esto del pueblo heroico, ¿no es cierto? Pero recién ahora estamos reconociendo. Entonces, en donde nos toca, porque usted dice, bueno, pero el mecánico no es igual que el piloto. Sí, no es igual, pero si le bombardean la base, es peor. Es decir, lo que le ocurrió a los pucará que estuvieron en Goose Creek, ¿no es cierto? Los mecánicos que estuvieron alrededor, cuando hubo bombardeo, murieron muchos mecánicos. O sea que uno no sabe, si está en guerra, y se supone que toda la unidad está en guerra, que haya visto no el enemigo, que entonces ha habido muchas cuestiones así como diciendo por qué reconocen a uno y no reconocen a otro. Eso a mí me duele, es decir, que yo digo San Julián, la base de San Julián, todos los que estuvieron ahí,
el radarista, el artillero, el que cargaba combustible, los mecánicos que nos ponían los aviones en servicio, todo eso. No atacaron porque no atacaron los ingleses, no tiraron una bomba que no quisieron atacar el continente, nada más, pero ellos no lo iban a saber, es decir, estaban cumpliendo su misión. Entonces, al que le toque hacer su tarea lo máximo posible, y bueno, es un caso extremo la guerra, que ojalá que no ocurra. Por eso digo que estas generaciones que no le toque nada parecido a lo que nos tocó a nuestra generación. Muchas gracias, señor Comodoro, le agradezco por su tiempo, por su experiencia de vida, por aportar para la historia nacional de nuestra patria, señor Comodoro. Nuevamente le agradezco y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por involucrarse, a los profesores, a los directivos de hacer esta difusión, porque si no por ahí pasa y no queda asentado. Este es un granito más de arena, estamos por ahí haciendo algunas exposiciones en escuelas, secundarias, y yo les digo, es increíble cómo los jóvenes, cuando empezamos a hablar de esto, el silencio, el respeto y todo eso, y cómo se involucran en las preguntas que hacen, que una semilla, algo va a quedar, algo va a quedar. Ese Realmente es nuestro es un esperanza. honor para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. No, gracias a ustedes.